La niebla se arremolinaba entre los árboles, formando figuras espectrales que danzaban al ritmo del viento nocturno. El silencio del bosque era perturbador, solo interrumpido por el crujir de las hojas secas bajo pies invisibles. En el corazón de Gottmanshof, un lugar que los lugareños evitaban mencionar, algo antiguo y olvidado comenzaba a despertar. El olor a tierra húmeda y musgo era más intenso aquí, casi abrumador. Los troncos de los árboles estaban cubiertos de extrañas marcas, símbolos que nadie podía descifrar. Al caer la noche, las sombras parecían alargarse, sus formas distorsionadas semejaban criaturas acechantes. Los pocos que se habían aventurado en estas profundidades regresaron con miradas vacías y susurros incoherentes sobre figuras sin rostro y voces que llamaban desde la oscuridad. Sofía caminaba con precaución, cada paso la adentraba más en lo desconocido. Había oído las historias, las advertencias de su abuela sobre el bosque, pero la curiosidad superaba al miedo. Sujetaba con fuerza la linterna, cuya luz apenas penetraba la negrura que la rodeaba. Buscaba a su hermano menor, Tom, quien había desaparecido esa misma tarde tras adentrarse en el bosque persiguiendo a su perro. La conexión entre los árboles parecía estrecharse, como si el bosque tuviera vida propia y quisiera engullirla. El murmullo del viento traía consigo susurros incomprensibles, risas ahogadas que resonaban en sus oídos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando creyó ver una sombra moverse entre los troncos, una figura alta y delgada que la observaba desde la penumbra. Aceleró el paso, llamando a su hermano, su voz quebrada por el temor. No obtuvo respuesta, solo el eco de su propio llamado que se perdía entre los árboles. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándola en una oscuridad absoluta. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras intentaba encenderla de nuevo sin éxito. Entonces, una luz pálida apareció a lo lejos, entre los árboles. Un destello etéreo que parecía flotar en el aire. Sin otra opción, Sofía se dirigió hacia ella, con la esperanza de que fuera alguien que pudiera ayudarla. A medida que se acercaba, notó que la luz emanaba de un claro en el bosque, donde los árboles se abrían para revelar una antigua construcción de piedra cubierta de enredaderas. El edificio parecía una capilla olvidada, con vitrales rotos y puertas entreabiertas. Desde el interior, una melodía distorsionada se filtraba, una canción de cuna cantada con una voz que no era humana. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero la posibilidad de encontrar a Tom la empujó a continuar. Cruzó el umbral, y el aire a su alrededor se volvió denso y frío. Dentro, las paredes estaban adornadas con pinturas grotescas que representaban rituales extraños y criaturas indescriptibles. En el centro de la habitación, una figura encapuchada estaba de espaldas a ella, susurrando palabras en una lengua antigua. Entre sus manos sostenía un objeto brillante que emitía esa luz espectral. Sofía dio un paso atrás, pero el suelo crujió bajo sus pies, alertando a la figura de su presencia. La figura se giró lentamente, revelando un rostro vacío, sin ojos ni boca, solo una superficie lisa y pálida. Un sonido similar a una risa resonó en el espacio, y de las sombras emergieron más entidades similares, rodeándola. Sofía retrocedió hasta chocar con la pared, su mente se llenó de terror mientras las figuras se acercaban. Desesperada, corrió hacia la salida, pero el umbral ya no estaba. Las puertas habían desaparecido, dejándola atrapada. Las voces susurrantes se intensificaron, resonando en su cabeza, llenándola de imágenes aterradoras de tormento y desesperación. Sintió que algo frío rozaba su hombro, giró y se encontró cara a cara con uno de los seres, su rostro a centímetros del suyo. En ese instante, una voz familiar rompió el caos. Sofía. Era Tom, su voz sonaba distante pero clara. Las figuras se desvanecieron momentáneamente y la luz en la habitación parpadeó. Sofía aprovechó la distracción y corrió hacia donde creía haber escuchado la voz. Encontró una pequeña puerta al fondo, semioculta por las sombras. La abrió con esfuerzo y se encontró en un pasillo estrecho y oscuro. Al final, una tenue luz azulada iluminaba una habitación pequeña.
Dentro, Tom estaba sentado en el suelo, abrazando sus rodillas, con los ojos cerrados. Sophie corrió hacia él, lo abrazó con fuerza y le susurró que todo estaría bien. Pero algo no estaba bien. Tom no respondía, su cuerpo estaba frío al tacto. Los susurros regresaron, más fuertes, llenando el espacio con cánticos incomprensibles. Las paredes empezaron a cerrarse, como si el edificio intentara aplastarlos. Sophie intentó levantar a Tom, pero él se resistía, sus ojos ahora abiertos y llenos de un vacío abismal. «Ya es tarde», dijo con una voz que no era la suya. «Él nos ha encontrado». La habitación se oscureció completamente, y Sophie sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Gritó, pero su voz no emitió sonido alguno. De repente, se encontró de pie en medio del bosque nuevamente, sola, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado cercano. Los árboles a su alrededor se retorcían, sus ramas semejaban garras apuntando hacia ella. Una risa profunda y gutural resonó desde todas direcciones. Sophie giró sobre sí misma, tratando de encontrar el origen, pero todo parecía moverse, distorsionarse. El suelo bajo sus pies se volvió blando, hundiéndose como si fuera arena movediza. Trató de correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el bosque mismo intentara devorarla. Las sombras tomaron forma nuevamente, avanzando hacia ella con movimientos erráticos. Entre ellas, distinguió figuras conocidas, su madre, su padre, incluso su abuela, todos con esos rostros inexpresivos y vacíos. Extendían sus manos hacia ella, sus dedos alargándose de manera antinatural. El pánico consumía a Sophie. «¿Por qué?», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Una voz antigua y profunda respondió desde el interior del bosque. «Porque siempre ha sido parte de nosotros. El bosque reclama lo que es suyo». En ese momento, comprendió que no había escapatoria. Godmanswood no era solo un bosque, era una entidad consciente, hambrienta de almas. Las ramas se enredaron alrededor de sus brazos y piernas, arrastrándola lentamente hacia el suelo. La tierra se abrió bajo ella, revelando raíces retorcidas y fosas interminables. La oscuridad la envolvió mientras su cuerpo era absorbido por el bosque. Su último pensamiento fue una mezcla de terror y aceptación, sabiendo que se convertiría en otra de las almas perdidas en la parte más oscura del bosque. El silencio regresó a Godmanswood, interrumpido solo por el susurro del viento que atravesaba las hojas. El bosque había reclamado otra víctima, y las sombras volvían a bailar entre los árboles, esperando a quien se atreviera a adentrarse de nuevo. En el borde del bosque, las luces del pueblo brillaban, ajenas a los horrores que se ocultaban en las profundidades. Los días pasaron, y la desaparición de Sophie y Tom se convirtió en otro misterio sin resolver. Los habitantes del pueblo murmuraban entre ellos, algunos culpaban a los peligros del bosque, otros preferían no hablar del tema. Pero en el fondo, todos sentían el mismo miedo ancestral, la misma inquietud que les advertía mantenerse alejados de Godmanswood. Una noche, Jonathan, un joven reportero del pueblo, decidió investigar las desapariciones. Armado con una cámara y determinación, se adentró en el bosque al caer el sol. Ignoró las advertencias y las historias, convencido de que encontraría una explicación lógica. Mientras avanzaba, notó que el ambiente cambiaba, el aire se volvía más frío, y los sonidos del bosque se desvanecían. Encontró la antigua capilla, tal como otros la habían descrito. Sus muros de piedra parecían respirar, y una extraña luz emanaba de su interior. Con el corazón latiéndole con fuerza, Jonathan encendió su cámara y entró. Las imágenes que capturó eran borrosas, distorsionadas, como si algo interfiriera con el dispositivo. De pronto, escuchó un susurro detrás de él. Al girarse, vio a Sophie y Tom de pie, mirándolo fijamente. Sus ojos estaban ausentes, y una sonrisa macabra se dibujaba en sus rostros. «Bienvenido», dijeron al unísono con voces huecas. Antes de que pudiera reaccionar,
Las sombras se abalanzaron sobre él, apagando su linterna y sumiéndolo en la oscuridad total. El pueblo nunca volvió a saber de Jonathan. Las desapariciones continuaron y el miedo se arraigó más profundamente en los corazones de los habitantes. Woodman Swamp se convirtió en un lugar prohibido, envuelto en leyendas y terror. Pero el bosque seguía ahí, paciente, esperando a los incautos que se atrevían a desafiarlo. En las noches más oscuras, si uno prestaba atención, podía escuchar los lamentos de las almas perdidas, mezclados con risas infantiles y susurros que invitaban a adentrarse más. El bosque vivía, respiraba y se alimentaba del miedo y la desesperación. Y así continuaría, hasta que no quedara nadie que recordara los horrores que se ocultaban en la parte más oscura del bosque. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.